Pues, ¿Qué tal, Camila? ¿Se me escucha? Al menos por chat, decime. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hoy empezamos con derecho romano, de acuerdo al cronograma que les envié oportunamente. Entonces, bueno, nos vamos a introducir en lo que es el derecho. Claro, nosotros dijimos la otra vez, cuando vimos, ¿no?, especialmente la vía de los Césares por Suetonio, vimos un montón de institutos jurídicos. Vimos el divorcio, vimos, qué sé yo, los malos tratos, vimos la dote, una antigua institución romana que por supuesto no la contempló Vélez en el Código de 1869 y tampoco, bueno, en el Código de 2015. Vimos un montón de cosas, confiscación, bueno, hasta cosas de derecho penal. Ahora, nosotros, ¿qué es el derecho? ¿A qué vamos a llamar derecho, no? Pues nosotros decimos derecho. Por supuesto que los romanos tienen que ver, ¿no?, en lo que es la construcción actual de una de las tantas definiciones de lo que es el derecho. Porque si ustedes agarran varios autores, bueno, cada autor le va a decir lo que es el derecho. Entonces, bueno, nosotros primero nos tenemos que preguntar qué es el derecho. Y bueno, yo no sé si nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?, en las definiciones, en las categorías, en las palabras, ¿no?, que vamos a usar, denominaciones. Entonces, otra cosa también, ¿no? Nosotros tenemos esta materia que es principios generales del derecho privado. Claro, estamos viendo ¿qué? Derecho civil. En este caso estamos viendo, y una parte general, les podría decir yo, porque yo creo que le dije que es una mezcla igual de varias materias, ¿se acuerdan? Historia del derecho, filosofía del derecho, derecho romano también. Entonces sí, bueno, un poco de constitucional también, vamos a ver. Claro, porque este derecho privado se ha constitucionalizado, claro. Va a tener en cuenta el Código Civil que los derechos de tercera y cuarta generación, que fueron incorporados en la reforma constitucional de 1994. Entonces, bueno, ¿alguien me quiere decir alguna definición que tenga de lo que es derecho? A mí no sea perfecta, ¿eh? Todos nos sí, equivocamos. yo cursé el año pasado la materia de principios de derechos humanos y derecho constitucional y nos dieron una definición que decía esto. ¿Es una ciencia Estructura el con... derecho por empezar? Bueno, algunos eh, autores hablan de ciencia jurídica, ¿no? Autores del siglo XVIII. Bueno, Savigny, siglo XIX. Kant, que era el fin del siglo XVIII, bueno, hablaba de una ciencia jurídica y escribió sobre derecho sin ser abogado. Hegel, no sé si alguno lo habrá escuchado alguna vez. Hegel era un filósofo que no era abogado y escribió un libro muy interesante que es Filosofía del Derecho. Pero bueno, entonces, ¿qué es el derecho? Es una ciencia. ¿Es objeto de la ciencia también el derecho? ¿Es una ciencia? Sí, una ciencia social es el derecho. ¿Y por qué es una ciencia social el derecho? Tiene que ver con lo social, con la sociedad. Ustedes tienen una materia que se llama sociología. Muchos, bueno, la habrán cursado o la tendrán que cursar, ¿no? Esperen que le doy la admisión a alguien acá. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vimos un par de emperadores que estaban dementes, ¿se acuerdan? En la otra clase. Nerón, Calígula. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estudiamos a la demencia, no solo nos tiene que preocupar la forma en que es definida la demencia. Claro, ustedes saben que una persona que tiene demencia, ¿qué le puede pasar desde el punto de vista del derecho privado? Y puede ser inhabilitada. ¿Eso qué significa? Bueno, que se le ponga un ¿qué? Un curador a esta persona.
Puede ser un pariente, puede ser una persona designada por el juez también. Claro, esta persona se lo va a declarar incapaz y se va a probar, por supuesto, con la intervención de quién. ¿Quién va a examinar a una persona? Si está demente o no. ¿Un abogado? ¿Qué les parece? Un Che, me gusta psicólogo, que un intervengan, psiquiatra. no me gusta que sea un monólogo este. Psiquiatras o peritos psiquiátricos. Psiquiatras, psicólogos, ¿no? Van a intervenir. Entonces, Hay un pero ahora manual. bien, ya que estamos hablando de un demente, ¿no? En la época de los romanos, por supuesto que había dementes, ¿no? No había psicólogos ni psiquiatras tampoco. A lo mejor un romano, si oía un demente, decía, es un pobre de espíritu. O es una persona, no sé, que los dioses lo dejaron de lado. Entonces, claro, esto nos hace ver también la etimología de qué? De la palabra demente. Demente. O mentecato. Ustedes han escuchado la palabra mentecato, ¿no? No se usa tanto en esta época, ¿no? Pero bueno. O loco. Loco también, ¿no? Loco es la que más creo que se usa también. Bueno, el derecho te habla, ¿no? De estas patologías mentales. El derecho civil, el derecho penal también. A la hora de qué? De determinar la responsabilidad de una persona que cometió un delito. No sé, ¿qué pasará con una persona que está loca, ¿no? Y que cometió un delito? ¿Será responsable? ¿Será responsable o no por el delito cometido? Bueno, Y entonces ahí la ciencia jurídica interviene y establece estos institutos donde se busca, ¿no? La responsabilidad civil y penal, ¿no? De esta gente. Ahora bien, los antiguos romanos tienen que ver mucho con el derecho que estamos viendo ahora, ¿no? Hoy tenemos derecho romano. Y ellos desarrollaron que el arte de redactar las normas. Por supuesto que ellos cuando comenzaron no tenían códigos. Como todos los pueblos que van evolucionando. Van evolucionando, tenían normas consuetudinarias, se manejaban por normas religiosas, costumbres. Entonces, esta gente, ¿qué pasaba? Claro, no tenía códigos. Después fueron evolucionando, como le dije recién. Y sí, Roma tiene una historia larga, fíjense. ¿Fue fundada cuándo? En el año 753 a.C. por Rómulo y Remo. No sé si lo mencionamos la otra vez, ¿no? Hay una famosa leyenda de estos hermanos que fueron abandonados por su familia y fueron criados por una loba. Entonces, esta gente conocía ese derecho. ¿Estos romanos qué eran? ¿Eran latinos? Sí, eran latinos. ¿No? Nosotros cuando decimos la cultura latina, ¿a qué nos referimos? Pregunta que les hago, chicos. Cultura latina, cuando decimos latino, ¿a quién nos referimos? ahora actualmente lo decimos de una forma geográfica, No, no te pero escucho, en ese... Evelyn. Está diciendo ¿Se me algo, escucha no, ahí? no te escucho. Yo sí te escucho. A ver, a ver, a ver. ¿Ahora se me escucha? Ahí está, Evelyn. A ver. Actualmente nosotros por latinos entendemos Sí. de una forma geográfica, más que nada. Pero yo supongo que antes lo hablaban por el lenguaje que tenían, por el latín. Por supuesto, por una cultura en común que nos une, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, acá sabemos que en Argentina no solamente hay latinos, ¿no? Hay gente que proviene de la cultura anglosajona, germánica. Entonces, sí. ¿Y qué nos une a nosotros? Cultura latina.
La misma palabra te ayuda. ¿Cuál sería el idioma en común acá? ¿Qué te parece? De estos latinos. A veces las palabras nos ayudan, ¿viste? A resolver ciertas cuestiones. O orientarnos también. ¿Qué idioma hablaban los romanos? Latín. Latín, muy bien. Ahora te pregunto, Alejo. El idioma Ok. castellano, ¿de dónde proviene? Ah, También del latín. latín. Latín, sí. Del latín. Bueno, el portugués. Porque es una lengua romance, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces somos herederos de Roma también, ¿no? En lo cultural, en lo lingüístico también. Más allá de lo geográfico, ¿no? Por supuesto. Ahora, cuando nosotros decimos romano, sí, por supuesto, significa de Roma. Y nosotros lo usamos más que a la propia ciudad de Roma, a la civilización romana, ¿viste? Es decir, tenemos un sentido más amplio cuando hablamos de romano. Claro, civilización romana, que es lo que nos interesa acá. Y que tiene que ver con la herencia jurídica que recibimos de ellos, el derecho. Esto es muy importante también, porque ustedes se pueden fijar, ¿no? Esta gente tuvo derecho, ellos llamaban foro, ¿no? El lugar, ¿no? Donde ellos practicaban el derecho, hacían los pleitos, los juicios, ¿no? Forum, el foro. Y después, bueno, esa palabra ha quedado. Práctica forense, práctica del foro, ¿no? Se dice. La práctica del derecho, ¿no? O sea que usamos esa palabra todavía, el foro. Por supuesto que los romanos también tienen muchos elementos de la cultura griega. Ellos se decían descendientes, creo que lo dijimos esto en la otra clase, de un príncipe troyano, que una vez Troya, que fue tomada por sus enemigos, vino a la península itálica y entonces esta gente y sus descendientes fundaron lo que es Roma, ¿no? Por eso, bueno, los romanos se decían descendientes de los troyanos. El personaje se llamaba Eneas, ¿no? Arriba el Lacio. El Lacio es la región habitada por los latinos, acuérdense, Lacio, latinos. Era un valle, ¿no? Central de Italia, que está recorrido por un famoso río, justamente que pasa por Roma, el Tíber. Entonces, bueno, ahí se fundan las bases de lo que es el pueblo latino. Entonces, claro, esta gente tiene su origen en un mito, ¿no? El mito de Troya. Entonces, por supuesto que Roma, ya que estamos hablando de los griegos, ustedes saben que los griegos se organizaban también en ciudades-estado, las polis. Algunos habrá leído el libro de Aristóteles, La Política. Bueno, ahí tenés la organización de las polis. Ahora, en el campo jurídico, los romanos, yo te digo que tuvieron sentido común, fueron muy prácticos. La fuente principal eran las normas vigentes, ¿no? Su derecho positivo. Por supuesto, las ideas doctrinales. Y que esto va a recopilar un emperador llamado Justiniano, que es un emperador del siglo VI, de la era cristiana. Claro, el Imperio Romano, ustedes saben que se dividió, ¿no? Occidente y Occidente. El Imperio Romano cae en el año 476, cuando los bárbaros invaden Roma, ¿no? Entonces queda el Imperio Romano de Oriente, o Bizancio, que después va a ser aniquilado por los turcos en 1453. Por eso yo les dije, ¿no? En realidad Roma, 753 a.C. hasta el año 1453, si querés, la era cristiana. Han pasado más de 2000 años. Por supuesto que esta gente tuvieron instituciones republicanas, claro, pasaron por una monarquía, por una república, por un imperio también.
Entonces, ahí se plasmaron la mayoría de las normas y opiniones recopiladas, insisto, ¿no? Por este emperador Justiniano. Que este emperador, bueno, ya era cristiano, claro. Acuérdense que Roma se convierte al cristianismo también. Por eso va a surgir también el derecho canónico, que tiene su origen en Roma. Ahora, ustedes no se preguntaron, ¿para qué sirve el derecho romano? ¿Por qué está en el programa esta materia? Principio general del derecho privado. Hay facultades de derecho que tienen esta materia obligatoria, hay otras que ni la tienen, no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sirve para algo el derecho romano? ¿Será que viene con los usos y costumbres de la cultura latina? Bueno, sí, pero ¿para qué sirve en la actualidad? ¿Sirve para algo? Para organizar la sociedad. Antiguamente, ahora no sé, o no sé de qué trata. Claro, mi pregunta es esto, ¿tiene alguna utilidad ahora o es para joderles la vida a ustedes? No sé. ¿No fueron los primeros en teorizar acerca del derecho? Ajá, interesante. Pero eso, ¿es importante para nosotros ahora, 11 de abril del 2023? Esa es mi Y son pregunta. como las bases todavía de los códigos. Claro, si vos te fijas, ¿no? El cronograma que yo les envié, ¿viste? Que ahí te dice nociones de derecho romano, ¿no? Martes 11 de abril, vamos a ver, nociones de derecho romano, contexto general, la civilización romana, etapas de la civilización romana, monarquía, república, principado, dominado. Yo lo que digo, ¿es importante esto? Que veamos este derecho. Por supuesto, ¿no? Que hubo gente que estudió a los romanos en diferentes épocas. Él estudió en la época medieval. Bueno, uno que lo estudió fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Suma Teológica, estamos hablando año 1200 y pico, habla del derecho romano también. Cuando se refiere, bueno, a algunas instituciones, ¿no? Jurídicas. Entonces sí, hubo gente que lo ha estudiado en diferentes épocas. Y se sigue estudiando todavía, el derecho romano. Porque si lo estamos viendo acá, es porque alguna importancia tiene que tener. Los profesores, los investigadores del derecho romano, los estudiantes. ¿Hay estudiantes que les interesa? Y yo creo que sí también, ¿no? Justamente ellos se han dado cuenta de la importancia que tiene el derecho romano, ¿no? Para analizar muy bien, como dijeron ahora, ¿no? Las instituciones actuales. Eh, entonces, ¿voy muy rápido, chicos? ¿O hay algo que no entienden? Creo que por ahora va bien. Bueno. Ahora, nosotros dijimos recién que Roma se divide en etapas históricas. Bueno, al comienzo yo le dije recién que fue una monarquía, fundada en el año 753 a.C., a pesar de que, a ver, hay un mito, una leyenda en la fundación de Roma, como le dije recién. Fundada por Rómulo y Remo, criados por una loba. Pero bueno, igual muchas veces dicen que las leyendas tienen algo de cierto también. En lo que es la monarquía, nosotros vamos a ver que hay dos ciudades que son importantes, ¿no? En ese contexto. Y vamos a ver el pueblo de los latinos y el pueblo sabino, los sabinos. Después esta gente se van a unir, ¿no? Latinos, sabinos. Hay una leyenda también muy conocida del rapto de las Sabinas. Eran las mujeres que fueron tomadas por la fuerza por los romanos, ¿no? Y después, bueno, se quedaron con ellos, cuando los fueron a rescatar sus
hermanos y padres también. Entonces uno se pregunta, ¿tienen un origen en común los latinos y los sabinos? Bueno, no sabemos, ¿no? Pero ¿No son los etruscos? los etruscos también. Bueno, hay otros historiadores que te dicen, ¿los romanos qué son? Herederos del imperio etrusco, más los latinos y los sabinos también. Uno con la ayuda de la arqueología va a ver los restos de los etruscos, de los latinos, de los sabinos, bueno, y va a haber algo en común con los primitivos romanos. Entonces tenemos las imágenes que nos ayudan a nosotros. También en la lengua, ¿no? Muchos estudiosos dicen que el latín tiene algo de etrusco. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos, a ver, quiero ser, digamos, más sencillo porque por ahí, qué sé yo, a veces tenemos un error los profesores, ¿no? Quedamos por sabido cuestiones que a lo mejor no sabe el estudiante. ¿Mm? A ver, ustedes saben cómo es la familia en esta época. ¿Qué es la familia? El pater familia era el padre, que era el jefe social, digamos, de la familia, y esos eran los que dirigían todo. Claro, pero yo te pregunto, ¿qué es la familia ahora? Una cosa, por favor, no se me enojen, ¿eh? Escuchen bien cuando les hago las preguntas, no se me adelanten. ¿Qué es la familia ahora? ¿Está regulada en alguna parte la familia? En la actualidad, 2023. No en la época de Roma, de Grecia, de Napoleón. Y ahora están regulados los monoparentales, sí, pienso que sí. ¿Pero dónde está regulada la familia? En el Código Civil no habla como los derechos y obligaciones de padres a hijos. Bueno, ¿cómo llamamos a la familia? ¿Una institución dentro de qué rama del derecho? El civil. Derecho privado. Sí, sí, es civil, ¿no? A su vez, dentro del derecho privado. Derecho de familia, podemos decir también que es una subdivisión del derecho civil. Ahora, ¿habrá sido importante la familia? Bueno, en la época de Roma sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que en todas las épocas la familia es importante. ¿Qué es lo que puede cambiar? Bueno, puede haber avances y retrocesos, ¿no? Jurídicos. Acá, bueno, estamos viendo lo jurídico, ¿no? Porque alguno me decía, pero para, te olvidas lo antropológico, lo sociológico. Sí, sí, no, por supuesto, ¿no? Pero acá estamos viendo más específicamente que lo jurídico. Yo creo que los romanos le dieron mucha importancia a la familia. Ojo, ya de esta época de la monarquía, estamos hablando de los primeros tiempos de Roma. Son estas gens, estas familias, ¿no? Estas gentes, gentes que se unen. Muy bien, como dijeron recién acá. ¿A través de qué? De un padre familia, ¿no? De un padre familia. Entonces, ¿había un poder en cada jefe de familia? ¿En este padre de familia? Sí, sí, por supuesto. Había un poder. Yo creo que había un poder absoluto, te digo, ¿eh? Tenía mucho poder este padre de familia. Hasta lo podía vender o matar a los miembros de familia. Eh, ¿Cómo se llama ese poder? Mano. Mano, no. Y acá estamos viendo la utilización de qué? De metáforas. Mano, ustedes saben lo que es la mano, ¿no? Entonces, vos fijate que dentro de la familia romana estaba el siervo o esclavo también. Por eso cuando vos liberabas un siervo, ¿qué hacías? Lo emancipabas. Ahí está la palabra mano también. Mancipatio. Claro, porque había todo un simbolismo, ¿no? El hombre que liberaba a su esclavo hacía, viste, como unas señales, ¿no? Con la mano.
y todo. Es una costumbre. Recuerden que esas costumbres que tenían consecuencias jurídicas, porque, y sí, porque la costumbre es una fuente del derecho también, y más en esos tiempos. Y más en esos tiempos donde no estaba codificado todavía el derecho, ¿no? Se enojaban mucho con la costumbre, los romanos. ¿Las mujeres estaban sometidas a ese pater familia? Sí, por supuesto. Los hijos, por supuesto. Los siervos también. ¿De esa familia formaban parte los animales? ¿Los animales qué son? ¿Cosas muebles o inmuebles? ¿Me escucharon, chicos, o no? ¿O están calladitos? ¿Por qué están tan callados? ¿Qué les pasa? Inmueble no es, así que serán muebles. Muebles. Che, me encanta cómo hablas, querida amiga. Quiero que participen todos, no me gusta que participes vos, ¿viste? Solo, porque si no, alguno va a decir, che, pero... Che, el que tiene la cara del mono, ¿cómo es que se llama? Te hago la pregunta, amigo. ¿El animal qué es? ¿Una cosa mueble o inmueble? El que tiene la imagen del mono, ¿cómo se llama el que tiene ahí la imagen del mono? A ver. Le está escribiendo por chat, profe. Sí. Matías Diez, la pregunta. ¿Los animales qué son? ¿Cosas muebles o inmuebles? ¿Qué te parece? Una vaca, un perro, una cabrita, una ovejita, ¿qué es? Una cosa es una cosa, perfecto. ¿Qué es mueble o inmueble? Muebles, muy bien, muy bien. ¿Por qué? A ver, ¿qué te parece? Por ser objeto de apropiación, muy bien. ¿De dónde lo sacaste? ¿La Wikipedia, alguna página? ¿Dónde lo sacaste, hermano? Eso. Lo contó mi abuela que estudió. ¿Y vos le crees a tu abuela? Por empezar. ¿A quién le crees más? ¿A tu abuelo, un profesor, un libro? ¿Qué te parece? Muy simpática la figura del mono, ¿eh? A un profesor. Bueno, está bien, gracias, gracias. Estás aprobado, ¿eh? Estás aprobado. Muy bien. Entonces, qué graciosa. Sí, sí, por supuesto. Estas familias tenían cosas muebles e inmuebles también. Ganado, por supuesto. Especialmente el ganado que ovino. Entonces, de ahí viene la voz pecunia. Pecunia, a ver, pecuniario, ¿lo van a escuchar alguna vez? ¿Qué significa eso? Riqueza. Claro, después, ¿eso para qué va a ser sinónimo esa palabra? Para los caudales monetarios, ¿no? Cuando hablamos de dinero, ¿cuánto dinero que tenés? Sí, es mi riqueza pecuniaria, claro. Eso lo habrán escuchado muchas veces también. Mucho no se sabe, viste, de la etapa monárquica. Se sabe, viste, que muchos son de origen etrusco, de estos reyes. Y en esta época de la monarquía, parece que Roma no se diferenció mucho de otras ciudades etruscas o griegas. Bueno, el derecho romano no era muy avanzado, no era muy avanzado tampoco, ¿no? Digno, digamos, como para mencionar las instituciones que había. Insisto, porque no estaba muy adelantado todavía. Entonces, esto va a hacer que evolucione posteriormente. Vamos a la época de la República. En varias ciudades
del área etrusca, podemos decir, de esa época, hubo problemas sociales y políticos. Bueno, los problemas sociales y políticos van a estar en todas las épocas. Van a decaer más o menos en el año 500 antes de Cristo, ¿no? Acá tenemos un problema siempre, ¿no? Cuando hablamos antes de Cristo, ¿no? Y después de Cristo. Y esto no va a ser la excepción. Claro, ¿por qué? Porque, a ver, en el año 508, ¿qué se produce? Se produce la caída de la monarquía. Creo que era el emperador Tarquino el Soberbio. Que era un emperador que hacía cosas, ¿viste? Feas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos los emperadores romanos? Bueno, justamente, el problema que tenían los senadores con los césares es que ellos les había quedado el mal recuerdo de ¿qué? De la monarquía. Y eso, por supuesto, pasó a ¿qué? A través de las generaciones. Entonces no querían volver al tiempo de la monarquía. Por eso esas resistencias que muchas veces nosotros vimos en qué? Plasmadas en asesinatos de los emperadores. Entonces cae la monarquía en el año 508 a.C. y se establece ¿qué? La república. Una forma republicana especial, arcaica, antigua, ¿no? Oligárquica y dominada ¿por qué? Por un grupo de patricios. Los hijos de la patria, los patricios, ¿no? La palabra te lo dice. Que ya tienen importancia en el periodo de la monarquía, estos patricios. Oligárquica, ¿por qué? ¿Qué es oligarquía? No era el gobierno de unos pocos, de una élite o los ricos, pero muy pocos. Claro, muy bien, Mayra. Es la deformación de la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, ¿viste? ¿Te acordás las formas de gobierno que planteaba Aristóteles? Me acuerdo de esa. Y después las otras no me acuerdo, pero era el de muchos, eh, de una sola persona y esta, de Claro, varios. estamos hablando de formas puras e impuras. ¿La impura qué es? La desviación. La desviación de la aristocracia, ¿qué sería? La oligarquía. La desviación de la democracia, ¿qué sería? La demagogia. La desviación de la monarquía, y bueno, sería la tiranía. Entonces, bueno, vamos a ver que la figura del rey va a ser reemplazada por ¿quién? Por dos cónsules. Estos cónsules van a ser elegidos en forma anual. Pero, ¿qué pasa con estos cónsules? Van a conservar ¿qué? El emblema monárquico. Unas hachas sobre haces de leña. Y unos funcionarios, llamados lictores, llevan estas hachas. Y lo vamos a ver en muchos simbolismos, ¿no? de Roma también. Ahora, ¿qué significa república? Res pública. Cosa del pueblo. Y va a ser usada esta denominación por los romanos. Justamente, ¿no? Estamos viendo esta época tan interesante. Bueno, en esta época se acuerdan que surge Julio César. Ahora bien, estos romanos que también tenían influencias de los griegos. Los griegos usaban la palabra politeia, ¿no? Cuando se referían a qué? A todo lo que es referente al gobierno. Seguramente, bueno, los que hicieron ciencia política se acuerdan de Platón y un libro muy conocido de él, La República de Platón. Entonces, ahí ya se empieza a hablar de qué? De la República. Y el periodo de la República va a ser el más extenso de todos. Y yo creo que es el periodo más rico, de la época de la formación de esta civilización romana. ¿Por qué? Porque se fueron conformando que las características de este pueblo, ¿no? De esta cultura romana, la unión, ¿no? Con otras culturas también, la organización de las ciudades en Roma, la expansión, ¿no? De la República Romana. Fíjense en que Roma, en la época republicana, se expande ¿por dónde?
por las Galias, por España, a una parte de Inglaterra llega, ¿no? No a toda, ¿no? A una parte llega también, llega al norte de África. Por supuesto que acá van a estar los patricios dominando. Esa minoría, que son ciudadanos privilegiados, los hijos de la patria, ¿en contra de qué? De la plebe. ¿La plebe qué será? El pueblo, ¿no? La plebe, esta gente que no tiene derechos. Y por supuesto, ¿no? Si nosotros hablamos de plebe y de patricios, vamos a ver que estas personas, ¿qué tienen? Van a tomar conciencia de pertenecer a una clase o a un grupo. Por supuesto, ¿con qué? Con características particulares también. ¿Va a haber conflictos entre ellos? Sí, por supuesto. Van a estar las llamadas guerras sociales, ¿no? En tiempos de la República. Van a haber, por ejemplo, dos tribunos romanos, que son los hermanos Graco, que pese a su origen patricio van a estar del lado de la plebe, ¿no? Del pueblo. Para el año 450 a.C. se había producido una huelga o un levantamiento, ¿no? de esta gente. Ojo, claro, nosotros decimos huelga, ¿no? Y se nos viene a la cabeza la gente que hace una protesta, ¿no? Y no trabaja, ¿no? Ya hubo esto en el Antiguo Egipto. Entonces, claro, ¿por qué hacían estas huelgas los plebeyos? Bueno, porque ellos tenían exigencias, porque habían cercenado sus derechos, estos plebeyos. Bueno, a raíz de eso, ¿qué pasó? Obtuvieron ¿qué? La redacción de un cuerpo normativo, escrito y público, que esto es muy importante, ¿eh? Normas escritas y públicas, no normas orales, normas escritas. Al ser una norma escrita, ¿qué te da? ¿Te da más seguridad que sea una norma oral? ¿Qué les parece? Y es como más fácil de comprobarlo. Claro, muy bien, porque vos me decís, ¿no? Aramí, Sandro, yo tengo mis derechos. Y yo te digo, Aramí, ¿y dónde están tus derechos? ¿Vos qué me mostrás? Los papeles o los escritos. Claro, por ejemplo, ¿qué me mostrás del derecho acá positivo nuestro, argentino? La Constitución. Exactamente. La Constitución con los pactos incorporados, ¿no? Porque si vos me traes, qué sé yo, un ejemplar de la Constitución ante la reforma que no está en los pactos, ¿no? Claro, yo creo que los pactos refuerzan muchísimo, ¿viste? Es un antes y un después también. O me mostrás un código también, ¿no? U otras leyes. Claro, la importancia del cuerpo normativo y que la ley esté escrita es que todo el mundo la puede leer. ¿Se entiende, chicos? Ya sé que alguno me va a decir, che, Sandro, pero todos sabían leer en Roma. Mira, por supuesto que hay gente que no sabía leer, ¿viste? Pero el que leía podía informar a los otros de sus derechos leyendo el texto. ¿Se entiende esto, chicos, que estoy diciendo? Sí, Esto es muy importante, ¿eh? Esto es la importancia, digamos, de la norma escrita. Y que sea pública también, por supuesto, ¿no? Que no sea privada o que sea para pocos. No, esto se ponía en un lugar público. ¿Para qué? Para que hubiera público conocimiento de esto. En el foro, en una plaza. Hoy en día, ¿nosotros cómo conocemos las leyes? Y bueno, ustedes habrán escuchado. El registro oficial. ¿Escucharon esto? Registro oficial, el boletín. Bueno, ahí se publican las leyes, ¿no? Todo eso. Entonces, salen las leyes de las 12 tablas, que va a ser el primer cuerpo normativo de los romanos. Los originales fueron destruidos, quiero aclarar esto. No conocemos exactamente el contenido de las llamadas leyes de las 12 tablas. Sin embargo, los historiadores encontraron fragmentos y en base a eso se pudo, viste, reconstruir los autores, las referencias, también de los textos. A veces, bueno, se le llama el derecho de los antiguos, a la ley de las 12 tablas.
que eran tablas de madera, ¿no? Por supuesto. Ahora, muchos de los grandes principios del derecho romano posterior, van a surgir de estos primitivos principios de la ley de las 12 tablas. Bueno, otro rasgo característico de la época republicana va a ser un funcionario llamado pretor. Presten atención a esto. Y cómo este pretor después va evolucionando. Era un magistrado. ¿Cómo Un se llamaba el magistrado. profe, perdón? Pretor. Pretor. P. Para que lo pongo acá en el chat. A ver. Así. Esto es interesante también. Así. Ahí está. ¿Lo ven, chicos? Pretor. Para que pongo acá leyes de las 12 tablas. Era un magistrado, ¿no? Este pretor. Claro, ejercía que un cargo público, como era el cónsul, el censor, el lictor, ¿viste? El tipo este que llevaba esas maderitas, ¿no? Con el hacha. El censor, bueno, el que hacía los censos, ¿no? El cónsul, ¿se acuerdan? Uno de los dos gobernantes que tenían la República, ¿no? Que reemplazaron al monarca. Entonces, ¿de qué se va a encargar este funcionario, ¿no? El pretor? Resolver los conflictos entre las personas. Y sí, las personas siempre van a tener conflictos en todas las épocas, ¿viste? De la época prehistórica. Y vamos a seguir teniendo conflictos también. ¿Cómo era nombrado este funcionario? Y mirá, va a ser nombrado por el voto de los ciudadanos. Por periodos que anuales. Acuérdense que en esa época no todos eran ciudadanos, ¿eh? Atención con esto. No todos eran ciudadanos, ¿no? La ciudadanía que era un privilegio. Entonces, este funcionario, ¿qué debía presentar? Mira, antes de las elecciones tenía que presentar su programa, que era, digamos, una proclama, un edicto. Este edicto está integrado por acciones, o mejor dicho, pretensiones, si querés, que el candidato iba a reconocer, ¿no? Una vez que ganara. Y por supuesto las defensas, que serían admitidas ¿qué? Contra las acciones. ¿Se entiende, chicos, esto? Muy rápido. No, profe, está bien. Por ejemplo, mira, en los derechos reales, que es también una rama del derecho privado, ¿ves? Vos sos, no sé, dueña de una propiedad, entonces alguien te la saca, ¿viste? Y bueno, vos tenés derecho a que hacer una acción posesoria, ¿entendés? Porque estás en todo tu derecho, vos sos propietaria, ¿no? Nadie te la puede sacar. Bueno, esto ya lo tenía en la época de Roma, ¿entendés? Entonces, este importante funcionario, bueno, nosotros lo tenemos que recordar, ¿viste? El pretor. Por supuesto, en esta época republicana, junto con ¿qué? Las leyes de las 12 tablas. Este reconocimiento de los derechos de la plebe. Ahora bien, yo te dije recién que es un magistrado. Cuando vos decís magistrado, ¿qué se te viene a la cabeza? La palabra juez también, ¿viste? Claro, cuando vos decís juez, un sinónimo de juez, ¿qué es? Magistrado. Ahora, este magistrado, ¿qué va a tener? Jurisdicción. Ustedes han escuchado la palabra jurisdicción, chicos, ¿no? ¿Alguna vez? Jurisdicción. Uy, este juez tiene jurisdicción. Acá, sí, por supuesto. ¿De dónde vendrá esto de jurisdicción? Es la persona que dice el ius. El ius. ¿Se entiende esto? Ius. Que a veces puede ir I latina, US o JUS. Se lo escribo acá. Ius. A veces ustedes lo ven así. ¿Lo ven ahí? Bueno, ya para el año 230 más o menos antes de Cristo, va evolucionando este magistrado porque vamos a tener cuatro pretores.
Y después van a aumentar con el tiempo, estos pretores. Vamos a tener el pretor urbano, o sea, de la urbe, de la ciudad. ¿Se entiende, no? De la urbe. Vamos a tener el pretor peregrino, que se manejaba con más libertad que el pretor urbano. ¿Por qué? Porque va a estar ¿dónde? Con los peregrinos. Vamos a dejar el ius de gentes, o sea, el derecho de gentes. Eso se escribo, pretor urbano, pretor peregrino. Entonces, claro, ¿quiénes son los peregrinos? Me pregunta alguno. Y mirá, son gente que no son de Roma, ¿viste? Son extranjeros que venían a comerciar con los romanos. Y, ¿viste? Bueno, a veces cuando vos comerciás con un extranjero, ¿qué pasa? Hay cuestiones jurídicas, sí, y capaz que no sea un acuerdo, bueno, se suscita un conflicto jurídico, bueno, entonces ahí que intervenía este pretor peregrino. Por supuesto que ambos pretores iban a proponer que soluciones a la gente, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a ver que Roma precisa, ¿no? Del derecho, de la justicia, precisa del estudio de la ciencia jurídica también. Por eso en esta época hay juristas, son los que dan la opinión, son abogados, o más que abogados, ¿viste? Autoridades, ¿no? Porque tenemos abogados y juristas, que no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo tampoco, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, a Escipión, Nasica, Apio Claudio, que eran, digamos, juristas de estos tiempos, ¿no? Eran abogados, estudiosos, académicos, profesores que eran muy escuchados. Por eso es muy importante la opinión de estos juristas o jurisconsultos. Ahora, yo le dije hace un ratito, ¿no? Los dos grandes componentes de la población romana, los patricios y los plebeyos, que por supuesto también tuvieron conflictos, ¿no? Políticos, sociales también. Bueno, Roma sufrió la invasión de los galos, ese pueblo celta que habitaba lo que es la actual Francia. Entonces, bueno, invadieron Roma y la atacaron, ¿viste? Y la situación se tornó un poco complicada para los romanos. Las fuerzas romanas, que aún eran aristocráticas, fueron derrotadas. Los galos, bueno, se roban todo en la ciudad, la saquean, ¿viste? Se llevan incluso a romanos como esclavos. Aparece el tema de los fenicios, ¿no? Los cartagineses también, que son descendientes de los fenicios. Entonces, bueno, Roma va a tener varias guerras, ¿viste? Con estos pueblos, con los cuales tiene disputas mercantiles, cuestiones de navegación también, claro. Los cartagineses se expanden por África, los romanos querían hacerlo también, por España también, o por Hispania, como lo decían ellos, ¿no? Y tenemos las guerras púnicas. Esto los escribo. Guerras púnicas. O guerras fenicias, dicen otros también, ¿no? Púnicas, ¿por qué? De Pueni, fenicios. Así le llaman los romanos a los fenicios. ¿Se acuerdan que era un pueblo de Asia? Vendría a ser cerca de lo que es ahora, ¿viste? Líbano o Siria. Bueno, eso era donde eran originarios los fenicios. Que era un pueblo, digamos, de comerciantes, ¿no? Y navegantes también. Por supuesto que la República Romana va a entrar en crisis también. Esto va a ser ocasionado ¿por qué? Por la expansión
el propio crecimiento territorial, el aumento de poder también. El poder es terrible. El poder es terrible. Y esto va a poner en jaque ¿qué? Las instituciones romanas, ¿no? Por supuesto, las instituciones jurídicas y políticas. Los romanos van a tener poderosos ejércitos que nosotros vimos en las ilustraciones, ¿se acuerdan cuando pusimos el power en la otra clase? Estos ejércitos de la República van a ser instrumentos de una presión política, por supuesto, ¿no? En el siglo I, antes de Cristo, se producen grandes levantamientos, guerras civiles, conjuras, crímenes también, ¿no? De políticos, senadores. Hay reclamos sociales, ¿no? La gente dice, bueno, no, que me condonen la deuda que yo tengo, no la puedo pagar. ¿No? Vimos, por ejemplo, algunas medidas que tomaron los emperadores, ¿se acuerdan el otro día? Y Julio César también, ¿no? ¿Hubo reclamos populares? Sí, por supuesto. Hubo reclamos populares, bueno, y que van a tener consecuencias en estas medidas también. Van a surgir muchos caudillos militares, Pompeyo, Julio César, Octavio también. ¿Va a haber guerras entre las familias? Sí, por supuesto. Entre las mismas familias patricias, de la oligarquía romana. Se pelean entre ellos también. Pero también, ¿qué es lo que tenemos? El nacimiento de una ciencia jurídica que se va perfeccionando. Esto es muy, muy importante también. Por supuesto que hay concepciones teológicas, filosóficas también, se va trabajando los conceptos, ¿no? En esta guerra civil, que le inicia Julio César, como vimos en la otra clase, triunfa Augusto, ¿no? Que se llamaba Octavio, ¿no? Y toma el nombre de Augusto, que va a ser el primer emperador. Va a ser también el fin de la República. ¿Por qué? Porque emperador, ¿qué es? Dictador perpetuo. Dictador perpetuo. ¿Tiene muchos poderes y facultades? Sí, por supuesto. ¿Va a ser el jefe de las fuerzas militares? Sí. ¿Va a ser el sumo sacerdote? Exactamente. O pontífice. ¿Va a tener poder de un magistrado? Sí, por supuesto. Va a ser el primer magistrado. Insisto, ¿no? Cayo César. O Julio César, ¿no? Como fue más conocido. Tuvo estos poderes, pero no llegó a coronarse como emperador, ¿no? Porque lo matan, como vimos en la otra clase. Pero bueno, sí su sobrino, Octavio, que se va a convertir en ¿quién? En Augusto, el primer emperador romano. Que va a ser adoptado. Ustedes acuérdense que dijimos en otra clase que los romanos podían adoptar gente adulta también, no solamente gente de poca edad, ¿no? O niños o adolescentes. Entonces, bueno, ahí tenemos el surgimiento del Imperio Romano. Ahora, una etapa importante de la historia de Roma es el Principado. Que ustedes, bueno, lo pueden ver ahí, ¿no? En el programa, cuando hablamos. ¿Qué es el Principado? Ven que se los escribo acá. Así, de paso, se van acordando, ¿no? ¿Qué es el Principado? Bueno, nosotros tenemos que retrotraer o retroceder al año 45, ¿no? Antes de Cristo, cuando Julio César recibió esas advertencias, ¿viste? De que no concurra al Senado, ¿no? Es bueno. Bueno, y viene la muerte de él, ¿no? Entonces, Octavio, el sucesor de Julio César, le dan el título de Augusto.
Es un título antiguo, ¿no? ¿Qué pasaba con esto? Se iniciaba que una nueva era. ¿Esto qué vendría a ser? Y mira, yo creo que esto vendría a ser una especie de refundación de Roma. Entonces, Augusto va a mantener durante los años, y después la gente que lo suceda a él, una acumulación de cargos políticos, ¿viste? Sacerdotales, como dijimos recién, que son fundamentales y que le permiten manejar el país, ¿no? a su gusto. Entonces, algunos han dicho que esto hace una criptomonarquía, ¿no? Una especie de monarquía, ¿no? Criptomonarquía. O sea, cripto, ¿qué significa? Encubierto. ¿No? Es decir, no se dice públicamente, bueno, pero es encubiertamente, ¿no? Se hace. Entonces, bueno, tenemos este príncipe, por eso, bueno, principado, se le llama a esta época, ¿no? El princeps, la palabra príncipe, ¿no? El principal, el primero. Entonces, este señor Augusto va a mantener este poder que yo llamaría un poco unipersonal también, ¿no? Como lo tuvieron Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, ¿no? Todos esos personajes que vimos. Claro, príncipe, ¿qué significa? El primer orador. El primer orador. La oratoria importante en Roma, y sí, y sí. La oratoria, ¿qué significa? Hablar en público. ¿Quién habla en público? Bueno, el abogado, el magistrado, el cónsul. Y este príncipe sí, tenía que ser el primero. Bueno, por eso se lo va a llamar el príncipe, ¿no? El primer orador. Por supuesto, en el Senado también se hablaba, ¿no? La oratoria. Entonces tenemos la dinastía Julia. O sea, estos primeros 12 Césares, que nosotros vimos muy bien en la otra clase. Por supuesto que después van a venir otras dinastías diferentes, ¿no? Que la Julia. Los Severos, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos al general Septimio Severo, que se ha proclamado emperador, ¿no? En el año ya 193 de la era cristiana. Después, bueno, un hijo de él, Caracalla. Era Caracalla que en el año 212 va a dar la ciudadanía a todos. Año 212, Caracalla. Te lo escribo acá. O sea que van a ser ciudadanos todos los habitantes del imperio. Esto es importante porque yo le dije hace un ratito que la ciudadanía era un privilegio, ¿viste? Era para pocos. Entonces, no, 212, Caracalla dice, no, muchachos, acá todos van a ser ciudadanos, sin distinción. Ahora, este imperio romano se va expandiendo. Claro, es una entidad política universal. ¿Se expande a dónde? A África, a Europa, Asia. Claro, ya no es la antigua ciudad chiquita, no queda Roma, no los comienzos de la monarquía, no, ya se va expandiendo también. Esto es muy importante para que tengamos en cuenta también. Ahora, yo le dije hace un ratito lo que es la doctrina, ¿no? Bueno, la doctrina son las fuentes del derecho, ¿no? Muy, muy importante. Cuando murió este emperador Caracalla, este que le dije recién, ¿no? Del edicto de ciudadanía, el gobierno del imperio se desplaza ¿a dónde? A una familia siria, de origen sirio, que va a introducir de a poco costumbres orientales. Esas costumbres despóticas que no le gustaban a los griegos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan las peleas entre Grecia, los griegos y los persas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, claro, estas costumbres orientales son nuevas porque no tienen nada que ver con el antiguo romano. Después, bueno, vinieron emperadores que eran ineptos también, que no servían para mucho. El país, bueno, atravesó por un conflicto político, social, económico terrible.
Y esta situación va a hacer que explote, ¿no? Para el año 290, más o menos, cuando las tropas proclaman emperador a un general llamado Diocleciano. Diocleciano. Pero para esta época, bueno, el Principado ya estaba muerto prácticamente, ¿no? El Principado es la época del auge del Imperio Romano, ¿no? Como para que ustedes tengan una idea. Ahora, en esta época el derecho se va a desarrollar, sí, y vamos a tener juristas destacados, como por ejemplo Gallo. Lo escribo acá. Gallo con Y, ¿eh? Gallo. Gallo sería. No el animalito gallo. Gallo se va a destacar. Paulo también. Modestino. Estos juristas nosotros lo vamos a conocer a través de la recopilación que hace Justiniano, que yo les dije hace un ratito, ¿no? A través del digesto, el cuerpo de derecho civil, las institutas o instituciones. Por ejemplo, Gallo va a ser un manual fácil, digamos, de entender, por eso se llama manual, de instituciones, donde recopila, bueno, todo el derecho romano en 300 años. Es muy importante este libro, Las instituciones, de Gallo. Miren que lo pongo acá. En una época, bueno, se perdieron, hasta que fueron recuperadas, bueno, en el siglo XIX, ¿no? Justamente esto de la arqueología, ¿no? Es muy importante esta ciencia. Bueno, no fue la única obra perdida, ¿no? Hubo otras obras de juristas de esa época que se perdieron también, desgraciadamente. Y con eso se perdieron ¿qué también? Y las instituciones, cómo era el derecho romano en esa época. ¿Voy bien, chicos, o voy muy rápido? Ustedes díganme. Va bien, profe, tengo una duda. ¿Lo que se pierde es la institución de Gallo? Sí, es un libro que se perdió, se recupera. Bueno, varios libros se perdieron, ¿viste? Suena medio ridículo, ¿viste? Pero muchas veces lo que se conoce son fragmentos de estas obras. Por ejemplo, nosotros sabemos que Aristóteles escribió la Constitución de Atenas. Sin embargo, dicen que Aristóteles fue autor de 150 constituciones. Nosotros nos llegó una sola, ¿viste? Pero muchas se perdieron también en el camino. Las guerras, ¿no? Todas esas cosas. Era algo terrible, ¿no? Ahora vamos a la época del dominado. Lo voy a escribir acá. ¿Lo ven ahí, chicos? El dominado. Es la otra época importante del Imperio Romano. ¿Por qué dominado? No es porque juegan dominó, ¿eh? Yo les hablé recién de un emperador sirio llamado Diocleciano, que fue un hombre que persiguió terriblemente, ¿no?, a los cristianos. Estamos hablando del año 280 y pico, 284, 85. Que empieza, digamos, a ser el que caracteriza esta época, que fue llamada el dominado. Por supuesto, tenemos estos caracteres del despotismo oriental. También fue necesario que reestructurar el imperio. Nosotros hablamos recién que había pronunciamientos militares, golpe de Estado, divisiones. Entonces, claro, esta gente trató de poner que autoridad, claro, si vos no tenés autoridad, no podés gobernar a la gente, ¿viste? Entonces, las costumbres políticas se van volviendo más orientales, ¿viste? Ya no es el antiguo romano austero, republicano, ¿no? Sino que acá el romano toma muchas de estas costumbres de lo que es el despotismo oriental, ¿no? Y se me viene a la cabeza la antigua Persia, Babilonia, ¿no? Todo eso.
Vos fijate que los súbditos romanos se tienen que arrodillar ante el César ahora y besar el vestido de él, ¿viste? Antes no lo hacía el romano de antes eso. Va cambiando la situación, claro, sí. Estos símbolos así de pleitesía, bueno, son típicos de Persia. Después, bueno, tenemos que este ejército imperial es levantisco, se rebela contra los emperadores, a veces lo matan, ¿no? Los emperadores también. Deja de ser una fuerza exclusivamente de ciudadanos romanos. ¿Qué pasa con esto? Claro, muchos extranjeros, entre paréntesis bárbaros, van a ser los que integran las filas del ejército romano. Y entre ellos, ¿qué va a haber? Mercenarios. ¿Escucharon, chicos? Mercenarios. ¿Qué pasa con los mercenarios? ¿Qué cosa negativa pueden ver con los mercenarios? Un ejército integrado por mercenarios. ¿Es positivo o negativo? ¿Qué les parece a ustedes? Opinen sin miedo, por favor, los escucho. En mi opinión es negativo Sí, porque los mercenarios usualmente iban por fuera de la ley, no seguían las normas. interesante, Evelyn, lo que decís. Escúchame, pero un mercenario, a diferencia de un ciudadano conscripto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mercenario? No pertenecían a su forma de gobierno. No, pertenece, el tipo lo contratan, ¿viste? Para que sea soldado. Pero ¿cuál es la diferencia entre un soldado de un país nacido y te traen un tipo de otro país, un mercenario? ¿Qué pasa con el Les mercenario? pagaban, ¿Cómo, Denis? Interesante. les pagaban. O sea, ¿qué es lo que quieren los mercenarios? Plata. Y Plata. Escúchame, ¿un mercenario es de confianza o no? ¿O se te da vuelta el mercenario? Se No, y puede dar vuelta. supone que la función del ejército es defender el patrimonio nacional y si no tiene un sentir nacional y su única ambición como buen mercenario es el dinero, el mejor postor se va a vender. Exactamente, Camila. Bueno, esto decía Maquiavelo, ¿te acordás? El príncipe. Y tengan cuidado con los mercenarios, ¿no? Le advertía al príncipe, porque el mercenario se te da vuelta. Se te da vuelta por 2 pesos, ¿viste? Y listo, se pasa para el otro bando. Escúchame, ¿nunca escucharon la palabra mercenario en forma de adjetivo calificativo, chicos? Un político mercenario. ¿Nunca escucharon esta expresión? Pero ese es un político mercenario. ¿A qué se refiere? A lo mismo, que no es por vocación, es por conveniencia, por por plata. beneficio. Mm. O sea, Camila y Con Denise, ¿hay empresarios políticos también, hay mercenarios? empresarios honestos y hay empresarios que son unos mercenarios. Claro, ¿hay políticos mercenarios o no? Sí, yo creo que sí. No te pido que des nombres, ¿eh? Chica, no des nombres, ¿eh? Pero bueno, hay políticos, y sí, seguro, por supuesto, ¿no? Como dijo Camila también, empresarios mercenarios, sí, por supuesto también. ¿Hay periodistas mercenarios? Hay Menos de todo, nombres. mercenario. Hay de todo, hay de todo. No la quiero comprometer, ¿eh? No la quiero comprometer. Está bien. No, hay personas mercenarias y adjudicadas de cualquier profesión. Hay abogados que son mercenarios también, lo hablamos en la primera clase. Exactamente, sí, es verdad. Exactamente, que no cumplen con la ética. La ética es muy importante en el derecho, ¿viste? Exactamente. Ahora, vos fíjate que en esta época del dominado hay muchos conflictos políticos, sociales, conflictos internos, ¿no? En el propio Imperio Romano, no se ponen de acuerdo. La presión de otras naciones, esas naciones que le van a decir bárbaros expresamente, ¿viste? Que son bien de otro origen. La inflación que no se puede parar. ¿Es jodida la inflación o no? ¿Qué te parece? Ya está en la época de Roma, mirá. Es más, destruye la moneda romana. ¿Te acordás que nosotros vimos el ejemplo de Nerón, Calígula, que regalaban la plata?
Viste que las arcas en poco tiempo se vaciaron. Bueno, y Calígula y Nerón no tenían a quién pedir prestado, ¿viste? No estaba el Fondo Monetario en esa época. Y sí, la gente con hambre y todo, ¿viste? Y sí, por supuesto va a haber un conflicto, ¿no? Y no va a terminar bien. Bueno, esto es lo que pasaba en la época del dominado. Bueno, en esta época surge una institución que ustedes la van a ver en la época medieval, el feudalismo. No sé si la escucharon. Feudalismo. Que viene de Fedus, o Foedus, ¿no? Que era ¿qué? Un acuerdo, un pacto, ¿no? Entre el Imperio Romano y un pueblo determinado. Entonces pasa a ser un pueblo que es federado. ¿Federado a quién? A Roma. Ahora bien, como tenemos estos problemas económicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No hay posibilidad de pagarles a los federados ni en moneda ni en bienes. No tenemos ni animales, tienen los romanos. Entonces, ¿qué se empleó? El sistema de la hospitalidad. Ustedes han escuchado la palabra hospitalidad. ¿La escucharon alguna vez, chicos? Sí, seguro. Uy, fulano de tal me invitó a su casa. La verdad que es un maestro de la hospitalidad. Entonces, Sí, esta hospitalidad, claro, ¿viste? Hay gente hospitalaria y hay gente que no, ¿viste? Hay gente que te invita y te dice, pero no me comas tanto la comida. No me tomes tanto esa bebida. Nunca te pasó a vos, ¿no, Denise? Eso, no. creo que no. Bueno, hay de todo, ¿viste? Pero hay mucha gente hospitalaria, buena. Entonces, ¿viste? No había para pagarle, Denise, a esta gente. Ni con moneda, ni con animales, ¿viste? La pobreza que había, la inflación terrible, ¿no? En Roma, en esta época. Entonces los tipos hacen esto. Bueno, nosotros vamos a ser hospitalarios, dicen los romanos. Y esto funciona de esta manera, mira. Cada habitante de Roma que tuviera, no sé, un campo, ponele, lo divide en tres partes. Entonces, bueno, elegía una. Entonces el huésped, o sea, el federado, ¿viste? Ese hombre, digamos, de un pueblo no romano que se federaba, se unía, elegía la segunda parte. Y la tercera parte quedaba para quién? Para el propietario original. ¿Se entiende, chicos? De ahí viene la palabra hospitalidad, ¿no? Que es un acuerdo, ¿no? Una división también. Pero esto muchas veces, ¿sabes que no funcionaba? ¿Por qué? Porque los federados muchas veces se volvían que incontrolables. ¿Entendés? Por más que le des esta división o esta parte, los tipos te hacen quilombo, te cortaban la calle a los romanos, iban con los carteles, no, muchachos, queremos más, más, no, no, pero no tenemos más. Y bueno, viejo, no sé. Entonces, ¿qué pasó? En el siglo V, o sea, año 400 y pico, de la era cristiana, un pueblo que había venido, viste, de la península escandinava, lo que vendría a ser Dinamarca, ¿no? Suecia, los visigodos, se los tuvo que federar. Eran tipos muy embromados, viste, muy violentos. Entonces los contrataron, ¿no? Los federaron para detener a otro pueblo germánico, los suevos. Y otros llamados los salanos, y otros que rompían todo, los vándalos. ¿Alguna vez escucharon la palabra vándalos, vandalismo? Sí, Sí, Son esos tipos que rompen todo, ¿viste? Que te rompen la paciencia, rompen la propiedad pública, que después tenés que pagar vos. ¿Viste? Hechos vandálicos. ¿Lo escucharon alguna vez, chicos, o no? Hechos vandálicos. sí, profe. ¿Qué sé yo? Gente que va a festejar, ¿viste? Porque ganó la selección y al final los tipos rompen todo. ¿Está bien eso o está mal? ¿Está mal? ¿Por qué, Brian? ¿Es tu dinero o no, Brian? ¿Es el dinero de todos? Exactamente. Sí, es el dinero de todos nosotros, Brian. Porque unos vándalos tienen que romper.
la propiedad pública. Es verdad, sí, sí. Es verdad lo que ustedes dicen. Sí, y lo mismo pasó cuando ganó Argentina el Mundial. Claro, Mayra, ¿te acuerdas que rompieron toda la 9 de julio? Le pegaron a la gente. Sí, y también Negocios. habían pintado el obelisco y El sacaron una de obelisco. las rejas. ¿Te acordás que hicieron pelota el obelisco? Qué barbaridad. Ah, ¿te acordás, Brian? Sí, es verdad, sí. Che, qué feo que queda romper el McDonald's, ¿eh? ¿Cómo nos ven otros países? ¿Nos verán en otros países que hacemos esas cosas vandálicas? Exactamente. Muy bueno lo que dijiste. Lo malo siempre se ve. Es lo que más se ve. Es verdad, Brian. Lo malo es lo que más se ve. Sabias palabras, es verdad eso. Entonces, bueno, a pesar de que hacen esto, viste, la hospitalidad, esto falla, viste, Brian. Porque estos tipos, viste, quieren más, y bueno, no sé, no hay una solución a esto, viste. Entonces el imperio entra en qué? En crisis. Y sí. A eso se suma que estatismo, burocracia, hay muchos empleados también, ¿no? Entonces, bueno, algún emperador dice, che, muchachos, ¿por qué no hacemos las políticas tributarias impositivas de Egipto? Eh, pero estas soluciones, viste, que se traen de afuera muchas veces ni sirven, viste. Lamentablemente, ¿no? Hay un emperador que trata de hacer las cosas bien, capaz que ustedes lo escucharon, Constantino, que es el primer emperador que permite, viste, que los cristianos puedan practicar su religión. Porque eran perseguidos, ¿se acuerdan? ¿No? Los cristianos. Eran considerados una secta, ¿no? Bueno, este Constantino, ¿no? Que es del año 300 y pico, 330 más o menos, ¿no? 300 y pico. Venció en las guerras civiles y él establece la capital en un lugar que está en Egipto. ¿Cómo se llama esa ciudad, chicos? La ciudad de Constantino, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo la pone este emperador? Constantinopla. Exactamente, muy bien, Alejo, muy bien. Exactamente, la ciudad de Constantino, exactamente. Claro, ¿te acordás cuando Nerón quiso hacer Nerópolis? ¿Te acordás que hizo la maqueta y todo, no? Que lo hablamos en la otra clase, y después Sí, la sí. quemó a Roma. Era terrible Nerón, ¿eh? Era terrible. ¿Vieron, chicos, que la historia es interesante? ¿Para qué nos sirve la historia? Ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Ahora ustedes me van a decir, che, Sandro, pero desde el punto de vista jurídico, ¿no? En esta época del dominado, ¿qué es lo trascendental que sucede? Y mirá, desde el punto de vista jurídico, yo creo que lo único que se destaca, ¿no? En este periodo es la introducción de qué? De las ideas cristianas. Esto es importante, ojo, ¿eh? Hay un antes y un después con esto. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que los cristianos, qué ideas tenían los cristianos? Por ejemplo, amar al prójimo, ¿no? ¿Qué más decían? Como a sí mismo, ¿verdad? Tratar bien al otro, ¿no? No robar. No robar, exactamente. Es decir, Jesús, ¿te acordás que decía, Denise? Yo vengo a restaurar los mandamientos. ¿No es cierto? Decía eso, ¿no? Sí, dio unos mandamientos, en la Biblia hay mandamientos. O sea, no robarás, no mentirás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no matarás. Bueno, lo que dice mucho, los delitos, ¿no? Que están tipificados en el Código Penal, ¿no? Un Código Penal moderno. Che, ¿qué pasó, Camila? ¿No te dejaron entrar? ¿A dónde? Acá entraste.
No, el otro día mandaron un link del chat de WhatsApp y no lo pude abrir, por eso lo pedí de nuevo. No quería Está bien, está interrumpir, por bien. eso lo puse en el chat Ok. de... Está bien. No, yo pensé acá que no pudiste entrar al curso, pero me parece que estaba vos, ¿eh? Sí, estaba. Entonces, mira, yo lo que veo que es importante en esta época es la difusión de las ideas cristianas porque va cambiando la mentalidad de los romanos, ¿viste? ¿Y el inicio de qué? De la construcción de los códigos, chicos. Esto es importante, ¿eh? Los códigos. Ven que lo pongo acá. Ideas cristianas y códigos. ¿Lo ven ahí? Esto es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Va cambiando, digamos, el sistema jurídico de Roma, ¿no? En los tiempos del dominado. Esta gente va a tratar de qué? De rescatar la herencia de los otros emperadores y transmitirla al futuro, ¿no? A las generaciones venideras. ¿Se entiende, chicos, esto? Che, ¿por qué no prestan atención a la clase? Porque si no, viste, se están desviando, ¿no? Y después, bueno, el parcial no se van a acordar de esto. Después se comunica. Presten atención a la clase, chicos, porque no se graban ni nada, ¿viste? Ahora, el derecho romano, por supuesto que fue llevado a Europa. Dijimos hace un ratito cómo se fue difundiendo. No solamente viste en los preceptos normativos, sino, digamos, en lo que son las soluciones científicas. Es decir, solucionar una cuestión jurídica, buscar una solución. Y para esto las ideas filosóficas fueron muy importantes también, y nunca desaparecieron. Pero cuando cae Roma, en el año 476, por la invasión de los bárbaros, en el caso particular de España, ustedes se acuerdan que España era posesión romana, Hispania, y ya había caído en poder de los visigodos, ese pueblo que se romanizó, ¿se acuerdan? Y que a su vez los visigodos caen en el año 711 cuando España es invadida por los musulmanes. Entonces, ¿qué pasa con la construcción jurídica romana? Bueno, se va adormeciendo, decae. ¿Se entiende esto, chicos? La ciencia jurídica romana se va hundiendo. Se va olvidando, diría yo. Entonces, bueno, vamos a la época medieval, especialmente a la segunda parte, la Baja Edad Media. Ustedes, como para ubicarlos, ¿no? La Edad Media la dividen en Alta Edad Media, año 476 al año 1200, y Baja Edad Media, del año 1200 al año 1453 o 1492, ¿no? Que son otros. Entonces, en esa época, vamos a ver, se crean las universidades. Esto es muy importante también, ¿eh? Universidades. La Universidad de Bolonia, la de París, la de Salamanca. Entonces, en estas universidades se empieza a reestudiar, a volver a estudiar el derecho romano, que había sido olvidado. Entonces, ¿qué tenés? Una renovación cultural, y la gente empieza a conocer otra vez el derecho romano. ¿Se entiende, chicos, esto? Especialmente en Bolonia, Italia, en esta universidad, van a surgir escuelas de intelectuales que le va a interesar mucho lo que fue el derecho romano y su posible aplicación en la época contemporánea. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Por otra parte, esto tiene que ver con la restauración del Imperio Romano Germánico. Claro, porque, a ver, Sacro Imperio Romano Germánico. Escribo acá.
que va a ser lo que es Austria, Alemania, ¿no? Otros pueblos, ¿no? Un imperio grande, ¿no? Hasta parte de Italia también, parte de Francia. Bueno, a ver, creo que el fundador es este que está acá, Carlomagno. Si querés, año 800. Católico, pertenece a los francos, ¿no? Y va a ser el primer gran emperador de este Sacro Imperio Romano Germánico, que a su vez se va a decir que heredero del Imperio Romano, chicos. Heredero del Imperio Romano. Entonces, para justificar su poder, ¿qué pasa? Esta gente va a precisar de qué? Del derecho romano. Les escribo acá. Pongo entre paréntesis. Justificación del poder. Porque tengo una idea también. Entonces, bueno, de ahí el interés de esta gente, ¿no? Por volver a estudiar. Y acá tenemos dos escuelas, ¿no? En la Universidad de Bolonia. Los glosadores y los comentaristas. Glosadores porque esta gente te anotaba en un libro antiguo lo que ellos decían que eran importantes, ¿no? Anotaciones, glosas. Y los comentaristas te van a anotar ¿qué? Comentarios. O sea, van a comentar este hecho romano. En realidad, estas escuelas, bueno, son una, ¿no? En dos etapas. Bien, esto lo pongo acá, así no se olvidan. Glosadores. Y los comentaristas. Entonces, bueno, esta gente se preocupó por renovar los estudios del derecho romano, llevarlos a esa época, y esto va a dar origen a ¿qué? Al humanismo. ¿Qué es el humanismo? Va a ser un movimiento integrador de la época medieval, especialmente, ¿no? En todos los campos de la cultura. ¿Qué significa esto? Revalorizar ¿qué? El cuerpo y la razón del hombre. Por supuesto, ¿no? Ellos van a decir es una obra de Dios creador. Entonces la razón va a ser un regalo de Dios. Claro, el hombre está hecho a imagen y semejanza, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos a los científicos humanistas, que van a ser grandes estudiosos ¿de qué? Del derecho romano. ¿Se entiende esto, chicos? Bueno, ¿se entiende todo esto? Sí. Sí, sí. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Les quería preguntar, ¿cómo están con la biografía que yo les di? Que les mencioné. Les envié las bases de Alberdi y les envié el Facundo de Sarmiento. Digitalizado. Igual, bueno, si ustedes quieren usar una versión que no sea esa, sí, está con total libertad, con su libre albedrío. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Profe, sobre los trabajos que hay que hacer Sí, del Facundo, sí. ¿qué es lo que hay que hacer? O más adelante nos dicen eso. Mira, ahora mí, vos tenés que agarrar, ponerle. El primero es el Facundo, ¿verdad? De Sarmiento. Sí. Vos tenés que agarrar, por ejemplo, algo que te llame la atención del libro, ¿no? El Facundo, por ejemplo, no sé. ¿Viste que tal el gaucho, por ejemplo? Sarmiento en el Facundo. ¿Cómo es el gaucho? ¿Cuál es su vestimenta, su mentalidad, sus costumbres? Entonces, bueno, vos investigás lo que dice Sarmiento, si querés apoyar en otras fuentes, ¿no? Usás unas fuentes auxiliares, qué sé yo, agarrás a Martín Fierro. ¿Entendés?
Y por ejemplo, vos comparás el Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, con lo que dice Sarmiento. Y vos podés decir, no, che, mirá, Sarmiento tiene razón, porque a Martín Fierro no le gustaba mucho trabajar, con total libertad. O podés decir, no, a ver, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Sarmiento del gaucho, porque, a ver, lo discriminaba. Porque Martín Fierro era un hombre que trabajaba hasta que la justicia lo persiguió. No sé si vos leíste a Martín Fierro, ¿no? Si te acordás. Sí, sí, pero, o sea, no es que tengo que buscar un tema jurídico, sino como que es algo del libro de Facundo. Claro, cualquier tema, viste, que a vos te interese, viste, que te hará, bueno, uy, el país está muy poco habitado, viste, que te dice, es un país desierto. Entonces, vos a mí podés decir, bueno, yo creo que coincide con Alberdi, que en las bases, y ahí puedes trabajar con las bases también, Alberdi decía, bueno, este país está poco poblado, hay que gobernar. Bien, porque gobernar, ¿qué es? Es poblar. Hay que traer gente de otro país. Y por acá, dice Alberti, tenemos gente que no le gusta trabajar, son vagos, como el gaucho, el cholo o el roto, ¿viste? ¿Entendés? Sí, sí, perfecto. Vos lo comparás con otras fuentes, si querés, sacás conclusiones, haces una crítica. Un trabajo que es de libre extensión, ¿eh? No te digo que hagas algo a 20 páginas tampoco, no, es muchísimo. Perfecto, gracias. Lo podés hacer en grupo o individual. Ahí les puse también, chicos. Cualquier cosa, si alguno tiene alguna duda o quieren que yo les haga una estructura, ¿no? Le diga qué fuentes pueden usar, ¿no? Aparte, bueno, de las bases, el Facundo me envía un correo y me dice. No, yo no tengo ningún problema, en orientarlos. Pero eso sí, háganlo con anticipación porque se acuerdan que hay que entregarlo en la fecha del parcial, ¿no? Ahí lo pusieron. ¿Cuál es su dirección de correo? Y fíjate el correo que yo te envié para entrar. Ah, bueno, gracias. ¿Te llegan todos los correos, Leandra, a vos o no? Sí, sí, hasta ahora me llegaron 2. Y bueno. ¿Cuántas clases tuvimos con esta? Bueno, me hiciste acordar algo, Leandra. Gracias. Voy a pasar lista. Clemente Argañarás, ¿está? Argañarás ausente entonces. Argañarás. Claudio Arias. ¿Arias está? Ausente. Ismael Benavides. ¿Está? Estoy, profe. Figuro como Aramí. Muy bien. ¿Cómo? Ah, Aramí, perdón, sí, porque Sí, acá sí, sí. estoy leyendo el Excel, ¿viste? Bueno, Leandra Cabuli, que estaba recién. Donatella Cassini. ¿Está Cassini? Bárbara Castelli. Bueno, ausente. Di Giorgio. Por favor, avísenme porque estoy viendo acá el Excel, ¿eh? Si lo pueden por chat, que algún compañero diga porque estoy, no estoy viendo acá. Entonces, Castelli, ¿está o no? Ausente, ¿no, Castelli? Está en el chat. Perfecto, muy bien. Di Giorgio, ¿está o no? Dietz. Matías Dietz. Dietz, ¿está o no? Dietz era el del monito, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé. Ausente. Bueno, Falconeri, ¿está? Castelli. ¿No puedes cerrar tu micrófono, por favor? Porque si no, viste, Sí, no. sí, sí. Bárbara, perdón, ¿no? Bárbara.
Gracias, Agustina. Agustina. Entonces pónganse en el nombre ahí, el nombre que yo quieren que le diga, ¿no? Así no me confundo. Bueno, Dietz, ¿está o no está Dietz al final? Bueno, Falconeri, ¿está? Bueno, digan presente. Fernández Aquila. Presente. Muy bien. Gallardo. Garcete Caballero. González. Acá estoy, presente. Muy bien. Kennedy. Bueno, Leyes estaba. López. Presente. Maciel. Bueno, no está Maciel. Mastroianni. Presente. Muy bien. Núñez. Ausente. Pereira. Quirós. Ramírez. Presente. Muy bien. Robles. Está en el chat. ¿Está? Ah, bueno, gracias por avisar, ¿eh? Ya estaba poniendo ausente. Roca. Acá presente. Muy bien. Rodríguez. No está Rodríguez. Esquilabocci. Esquilabocci, perdón. No está. Torcasio. Torrecillas. Bueno, ¿hay alguien que no haya nombrado, chicos? Ah, sí, Valdés acá, Valdés. ¿Está Valdés? No está. Villegas. Presente. Che, hay un micrófono que está abierto, no escucho bien. Estoy presente. Presente. Ok. Bueno, ¿hay alguien que no haya nombrado? Acá les piden 75%, ¿no? De asistencia. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos acá, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Chao. Chao, Gracias, chao. profe. Chao. Gracias.